Los operadores cognitivos lo que hacen es mostrar las diferentes relaciones que hay entre el perceptor y lo percibido, entre sujeto y objeto, entre testigo y atestiguado. No existe una sola manera diferenciada dual en la que se establece la relación entre ellos. Hay varias. Esas operaciones cognitivas que se suceden entre sujeto y objeto les he denominado operadores cognitivos. El primero de ellos es la identificabilidad, es decir, la capacidad del sujeto de convertirse en aquello que conoce, en objeto. Como ocurre, por ejemplo, cuando hay distracción, cuando, por ejemplo, hay fantasía, y en general cuando hay identificación del conocedor con cualquier cosa que éste conozca. Es decir, cuando observa el mundo y empieza las frases que lo definen a plantearse a través de primera persona. Entonces dice, me siento triste, me siento angustiado, tengo alegría, tengo necesidades, tengo búsquedas. Y el sujeto asume la condición del predicado. Y ahí entonces que hay identificación, es una operación muy frecuente que ocurre a nivel cognitivo. Es la más común de todas. ¿Qué nos lleva a esta operación? Nos lleva a que haya cambio. Hay una vorágine de sensaciones y emociones que se intercalan unas tras otras. De tal manera que lo que se expresa a través de este mundo es una absoluta impermanencia, un cambio total. La mente está percibiendo una y otra vez elementos diferentes en una vorágine que cambia constantemente. El segundo operador cognitivo le llamamos indagabilidad. La indagabilidad lo que permite es que el sujeto se retraiga de los objetos de percepción. Le llamamos también darse cuenta. De esta manera entonces el sujeto cobra una propia identidad que le permite observar todo lo que conoce a través de la distancia, sentirse claramente diferenciado de aquello que percibe. Entonces reconoce su personalidad, reconoce su naturaleza, reconoce que es diferente de aquello que está experimentando y que percibe. Darse cuenta es una operación cognitiva que me sustrae de la piscina en donde estoy nadando en los objetos y me sitúa en los bordes de ella, fuera de ella. Entonces nos reconocemos como Pedro, Luis, María, nos reconocemos como personas independientes de aquello que estamos experimentando y de esa manera entonces cobramos una sensación clara de individualidad. El gran problema de darse cuenta, el gran problema de la indagabilidad, es que podemos indagar a que indaga y convertir esta indagabilidad en un círculo vicioso. Este es el eterno problema que hay en este prototipo de forma de cognición, de operador cognitivo. Decimos, uff, estaba triste. Y luego preguntamos, ¿quién está triste? Y empezamos a indagar consecutivamente vez tras vez, y al final lo que hacemos es un círculo vicioso de sujetos, ninguno de ellos estables, ninguno de ellos firmes. Todos ellos nos mantienen en la condición de diferenciación con respecto a lo que percibimos. Pero no salimos del acucioso círculo vicioso en donde todo es cambiante y pueden emerger tantos sujetos como se desee. Cuando se está en la práctica meditativa, por ejemplo, nos decimos, uff, estaba pensando. Y luego indagamos al que dice eso y lo afirma, que se está pensando y dice, ¿y quién está pensando? ¿Soy yo el que piensa?
¿Y quién soy yo? ¿Quién dice quién soy yo? Y encadenamos y eslabonamos cada vez que se indaga a un perceptor con aquello que es lo indagado. Y entonces no hay salida, damos vueltas y nos mareamos en esa especie de rueda infatigable de movimiento. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que llegar al tercer operador cognitivo, al que le llamamos inindagabilidad. Tenemos que parar la suma de potenciales, darse cuenta de potenciales sujetos que aparecen indagando hasta llegar a uno que no se pueda indagar, que sea inindagable. ¿Cómo? A través de la sorpresa, a través del asombro, a través del juego, a través de la espontaneidad, a través de la presencialidad. Hay un instante donde el darse cuenta cobra una connotación mucho más firme, mucho más estable, y el sujeto que experimenta esa realidad asume un rol de estabilidad que no permite ser indagado por nadie más. Él es el límite de la propia percepción indagable. Ocurre, por ejemplo, en la práctica interna, cuando el testigo percibe el vacío. Ese testigo que percibe el vacío está atrás y no existe la posibilidad de situar a nadie atrás de ese testigo. Ese testigo se convierte en el perceptor final de ese estado. Ocurre en la concentración externa, cuando un individuo está leyendo un libro y el perceptor que conoce no puede ser indagado por nadie más porque no hay opción de detectarlo. Evidentemente, este sea una manera mucho más diestra, mucho más profunda, mucho más clara de percepción, pero todavía hay más. Se le llama autoindagabilidad. La única opción que tiene el testigo que indaga, que inindaga y que está atrás firme, o que no puede ser reconocido a través de un segundo observador, es que él se atestigue a sí mismo, él se conozca a sí mismo. El único espacio, el único movimiento que tiene quien indaga es autoindagarse. Entonces él se convierte en objeto de percepción de sí mismo. Cuando esto ocurre, cuando esto se experimenta, entonces es el momento en donde emerge la no dualidad. La no dualidad no es más que la inindagación de un perceptor que no es indagable por nadie más que él mismo. De esta manera podemos definir la meditación de una manera muy sencilla. ¿Qué es meditar? Meditar es indagar a quien se identifica con lo que percibe. Posteriormente es inindagar a ese que indaga. Y finalmente autoindagar al que es inindagable. Ese conjunto de pasos es el que lleva a la no dualidad y es el que formula una meditación de manera correcta.